Muy bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. De verdad que para mí es un placer dar inicio a esta primera tutoría de mediación pedagógica y evaluación de los aprendizajes. Esta tutoría tiene el código 2236 y vamos el día de hoy a desarrollar la unidad número 1 que se denomina gestionar escenarios inclusivos. Así es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que sacó esta tarde lluviosa acá en Heredia para poder compartir este espacio de aprendizaje. Si abre alguno de los micrófonos y nos dicen desde dónde se están conectando, por favor. En mi caso, mi nombre es Virginia Cerdas, un gusto. Estoy conectándome desde Barba, Heredia. Cae un aguacero torrencial, pero ahorita acaba de escampar un poquito. Así es que esperemos que todo bien con internet, ¿verdad? Y que no pase nada. Así es que yo no sé, Analía, si quieres saludar y nos decís de dónde te conectas, por favor. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Y me agarró así como yo. Ese es mi nombre. Ese es mi nombre, sí, ese es tu nombre, Analía. ¿De dónde te conectas? Profesora, yo soy de Finca 1 de Río Frío, Sarapiquí. Guau, y está lloviendo por allá, ¿no? No, ha sido una semana súper, pero súper soleada. Eso es todo lo que usted dice, por favor, que se derrita Wow. y caiga aquí, por favor. Bueno, buena, Analia. Muchas gracias. No, yo Eh, por ahí está Jessica, la acabo de ver por ahí, Jessiska. Bueno, Carolina, adelante. Buenas Adelante, tardes. preciosa. Ujú. Bueno, ¿me escuchan bien? Se te oye con eco. Creo que puedes quitarle el micrófono al celular o a la compu y dejas uno de los dos. Creo que ahora sí. Ahora sí se escucha mejor. Ajá. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy ahorita conectada en el trabajo en una escuela Ah, aquí en Lauruca, San José, y está cayendo un aguacero terrible. ok, Carolina, muchas gracias. ¿En cuál escuela trabajas? Trabajo en la Otto Hugh. Ok, la Otto queda en plena calle principal, ¿no? No, esta está 800 metros al oeste de Repretel, camino al parque de diversiones. Sí, ya sé, ya sé. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Qué bien, me alegra mucho tenerte por acá y saber que estás en el contexto educativo. Eso nos ayuda mucho a contextualizar los procesos. Gracias. Jessica, con gusto, Jessica López. Jessica. O seguimos con Jacqueline, que ahí está conectadita también, que nos diga por dónde, desde dónde está conectada. Buenas tardes, profe y compañeras. Yo soy de 3X de Turrialba. Ok. Sí, Muy bien. en estos días ha estado el día muy caliente y en la tarde llueve muchísimo. Ah, bueno, sí, está igual, exactamente igual que por acá. Muchísimas gracias, Jacqueline, qué bonito por esa zona. Este, Yanei, Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Yo soy bueno, de Turrialba. ok, Bueno, Jacqueline y yo somos compañeras ahí, nos echamos el hombro la mayoría de cosas. Hicimos excelente. práctica docente juntas y todo. Y no, igual, tal cual creo que en todo Costa Rica está igual, ¿verdad? Esas mañanas Todo y Costa tardes Rica está bochornosas y lloviendo. esas tardes lluviosas terribles. Claro, Pero me bueno. imagino. Dianey, me alegra mucho que tengas esa posibilidad de conectarte con otros compañeros, porque a veces cuando uno dice universidad estatal a distancia, ¿verdad? A veces tenemos compañeros que viven en el mismo barrio, en la misma zona y no sabemos. Entonces, este tipo de espacios nos dan oportunidad de conocer a personas que viven relativamente cerca, son de la zona y podemos ayudarnos, ¿verdad? De manera colaborativa. Así es que me alegra mucho. Katy Morales, que tiene una foto de lo más linda por ahí. ¿Estás para que te presentes?
Buenas tardes, profe y compañeras. Ay, me disculpa la voz, estoy un poquito enferma. Ok, Em, yo soy de Buenos Aires, Punta Arenas, ok. y por acá sí, hoy ha pasado todo el día lloviendo mucho. Ha estado Ah, muy lluvioso. bueno, pues a cuidarse, porque si estás enfermita, entonces a cuidarse más, Katy. Sí, Muchas claro, gracias. gracias, profe. Bueno, Carolina, ¿te tenemos por ahí? Hay dos Carolinas, ¿es la otra Carolina? ¿O es la misma, que está conectada en dos aparatos? No sé si será la misma, profe. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ok, gracias, Caro. Bueno, ¿A Dayan Vázquez? Hola, profe y Hola. compañeros. Yo soy de Alajuela y aquí como desde las 2 de la tarde ha pasado lloviendo y todavía está lloviendo. Bueno, esperemos que no haya mayor desastre con estos aguaceros. Gracias, Dayan. Un gusto, profe. Bueno, Dirian, Buenas tardes, profe y compañeros. tardes. Bueno, yo soy de Siquirres y aquí ha estado demasiado caliente. Bueno, es normal, pero estos días ha estado más. Y ahorita está un poquito oscurito, yo deseando que llueva para ver si se refresca un poco Para esto. ver si se refresca ese bochorno. Bueno, Sí, esperemos que se haya un poquitico de agua, pero no mucho. sí. Muy bien, Dirian, gracias. Shirley, Hola, profe y compañeras y compañeros. Bueno, mi nombre es Shirley Segura Varela. Yo pertenezco al Centro Universitario de Pérez de León, pero y no vivo en Pérez, lastimosamente. Vivo, bueno, no lastimosamente, porque la verdad ha sido un lugar muy bonito, rural, aquí a 2 horas de Pérez de León. ay, qué Entonces, bello. ¿Cómo se llama el ah, lugar donde vive, Shirley? la Virgen de Guagarán se llama, profe. Ay, qué lindo. Y es zona rural, rural. Completamente, profe. Ay, qué Imagínense que para cosa. yo salir de la casa tengo que pasar una quebrada. Ay, qué lindo. Y, Bueno, y esperemos que hoy, cuando llueva no se desborde esa quebrada, pero qué bonito las zonas rurales. de Es hecho, una profe, dicha. hoy ha llovido mucho y yo creo que ya está como crecidilla. Siempre, cada Mm, vez que llueve bastante se crece. bueno, entonces a tener cuidado, ¿verdad? Muy Sí, bien, profe. gracias, Shirley. Bueno, María profe, Soto. Buenas tardes, profesora, ¿me escucha? Sí, Mariela, adelante. Ok. No, es que voy manejando, entonces voy camino a mi casa. Ok, ok, Mariela, tranquila, tranquila, no se preocupe. No se le escucha bien, pero esperamos que llegue con bien a su casa y concéntrese en manejar y ahorita se vuelve. Gracias. Bueno, preciosa. María Bueno, Soto, ahora sí. eso soy yo, María Soto. Ajá, aquí ya está María ¿Sí me escuchan? y la escuchamos. Profe, yo soy de la zona de Sarapiquí, Ok, bien caliente y es zona tropical, entonces se sabe que en la mañana es caliente y en la tarde llueve en y es las tardes llueve muy bien. Bueno, tenemos varias de la zona de Sarapiquí, ¿verdad? Para que vayan conociéndose, para que vayan viendo los nombrecitos y esto, porque es importante tener esos contactos. Muy bien, gracias, María. Angélica, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Yo me llamo Angélica Araya Gómez y vivo en la zona de Turrialba. Ok, Y aquí muy está bien. solo truenos y rayos, pero nada de agua. Puros Vieras que truenos y rayos. Ojalá se hayan truenos y rayos. Espérese. Ahorita ya le llega el aguacero. ahí viene, Bien, ya se escucha. sí. Ah, no, después de los rayos siempre. Angélica, bueno, ya hay varias también de la zona de Turrialba, ¿verdad? Por ahí estaba Jacqueline, creo, de la zona de Turrialba. ¿Y quién era la otra? De Aney, creo que era la zona de Turrialba. Katy. Sí, profe, yo, Dianey. Que ahí Yaney, les ok. tiene Dianey. Entonces, para que sepan que ahí tienen otra turrialbeña para que la puedan integrar en procesos. ¿Alguien más se queda sin presentarse? Buenas tardes, yo, profe, porque apenas pude ingresar, no me dejaba. Adelante, Erika, adelante. Bueno, yo soy Erika López Araya, del Centro Universitario de Guapiles.
Es un Ok. gusto, profe y compañeras. Ojalá todas hagamos con gran éxito en este curso y que Diosito nos acompañe a todas. Bueno, amén. Así sea. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, ya todo el mundo se presentó. Ya estamos conectadísimos para empezar entonces, después de este reconocimiento. Ok, bien. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tomarse este rato y presentarse, porque recuerden que la educación es de procesos no solamente cognitivos, hay procesos afectivos que movilizan los aprendizajes. Y en un ambiente en donde las personas se sienten reconocidas, se sienten personas, se sienten con esta aceptación del mismo grupo, es muchísimo más fácil generar una cultura organizacional que favorezca los procesos de aprendizaje. No hay nada peor que sentirse un número en un salón de clases o sentirse, ¿verdad? Que nada más a uno lo llaman por un número, por el número de carnet o por el apellido y que nadie sepa quién soy realmente. Entonces, esto es parte de la mediación de los aprendizajes, el identificar a las personas, el saber que estamos trabajando con personas, no importa la modalidad que tengamos. Por ejemplo, eso es una modalidad virtual en este momento, virtual sincrónica. Sincrónica porque estamos conectadas en un momento, en una hora indicada. Asincrónica es cuando ustedes se meten al entorno virtual a la hora que puedan. Entonces no conectan con algunos de sus compañeros, pero sincrónica es cuando estamos todos en una misma conexión de manera simultánea. Y esto no quita que sintamos esa necesidad de saber quién está al otro lado de la pantalla. Tenemos necesariamente que empezar a ver cómo rompemos esas barreras que nos da la pantalla, que nos da este tipo de tecnologías, pero bueno, que también nos facilita que personas de Guapiles, de Turrialba, de Siquirres, de Pérez Celedón, de Buenos Aires, de Barba, de La Uruca, de Alajuela, estemos hoy acá reunidos bajo un mismo objetivo, teniendo por delante toda una tarea que nos inspira, nos motiva, porque es una tarea de aprendizaje. Y es una tarea que hoy por hoy es maravilloso poder tenerla, porque cuando ustedes se ponen a ver, por ejemplo, hoy estaba en los resultados del estado de la educación, y cuando se dan cuenta en este país, cada día va a ir siendo mucho más difícil accesar una aula universitaria como la que nosotros en este momento estamos compartiendo. Entonces, somos afortunados, saquémosle provecho a eso, para que este espacio realmente sea rico en saberes, pero también rico en esos vínculos relacionales que podamos generar con el otro y con la otra. Muy bien. Les voy a presentar entonces unas filminas que preparamos con mucho cariño la profesora Jorlene y mi persona para ustedes. Voy a ir desarrollando la temática de la primera unidad y posteriormente a eso vamos a tener un espacio de consultas y luego vamos a revisar un poco lo que es la tarea número 1, ¿verdad? Que es el foro que ustedes iniciaron recién este lunes, ¿ok? Entonces voy a empezar a compartirles para empezar ese proceso. Muy bien. Vamos a, por acá, voy a apagar esta y les voy a compartir este material que hicimos con mucho cariño para ustedes. Bien. A ocultar moderador. Listo. Ahí están observando la primera filmina que dice UNED en letras grandotas. Sí, profe. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ok.
Entonces, mis queridos estudiantes, la Universidad Estatal a Distancia presenta estas posibilidades infinitas y maravillosas de ofertar una asignatura como estas para una titulación de futuros educadores, que es una base muy importante para el progreso y cerrar brechas sociales en un país. Entonces, tenemos que esta primera unidad precisamente nos llama a ser personas críticas de la educación, de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y pues como ahora se los había mencionado, la unidad es gestionar escenarios inclusivos. La otra persona que está dando tutoría, si no pudiesen venir a esta, es la compañera Jorleni Méndez. Yo soy esta que está por acá, Virginia Cerda Montano, y la otra compañera es la que está dando también estas tutorías y las da con mucha vocación también. Bien. Tenemos un objetivo principal para esta unidad y es adquirir conocimientos básicos. ¿Sobre qué? Sobre el papel de la persona docente como gestora de escenarios educativos. Vean que acá no dice gestora de procesos áulicos, no, sino de escenarios educativos. Es muchísimo más amplio que espacios áulicos. Eso nos manda a espacios con la comunidad, a espacios con la familia, a espacios regionales, a otro tipo de espacios mucho más inclusivos. Y también a modelos fundamentalmente que determinen su influencia en la mediación pedagógica. Entonces vamos a abordar esos espacios a través de la mediación pedagógica, adecuándolos a los contextos en donde se presenta esa construcción del conocimiento. Y entonces vamos a la primera pregunta. ¿Qué comprendemos por educación? Usted como futuro educador, futura educadora, esta es una pregunta clave que tenemos que hacernos. ¿Qué es educación para mí? Bueno, la unidad, la compañera Laura Bustamantes, que escribe de una manera muy fluida, muy linda, muy comprensible, nos dice que la educación es un pilar para el desarrollo de la sociedad y que permite potenciar la economía del país, redistribuir las riquezas. O sea, que no solamente la riqueza esté en manos de unas cuantas familias, de unas cuantas personas, sino que todos y todas como ciudadanos costarricenses podamos pensar en una mejor calidad de vida para todos. Y entonces la educación brinda oportunidades, principalmente a los sectores más desfavorecidos. Oigan la misión tan grande que tiene la educación, es brindarle oportunidades, ojalá a esos sectores más desfavorecidos, a personas en estado de vulnerabilidad, a personas en estado de pobreza, que necesitan a través de la educación tener una mejor condición de vida. Yo, por ejemplo, soy de zona rural, yo soy de la zona de Upala, es una zona con rezago económico, rezago cultural, y si no hubiese sido por la educación pública, yo no estaría en ese momento compartiendo ese espacio con ustedes. Y fue a través de la educación que yo tuve la oportunidad de potenciar mis habilidades, mis conocimientos, y yo sé que muchos de ustedes también. Entonces, bajo esa premisa, deberíamos de estar trabajando de manera intencional para que los estudiantes que vamos a tener nosotros en esos salones de clases tengan esas oportunidades que ustedes están teniendo en este momento y no se vayan cerrando a una educación privada, sino todo lo contrario, fortaleciendo la educación pública desde los mejores procesos de aprendizaje que podamos ofrecer.
Entonces, se dice que la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad. ¿Y cómo juega ese papel? Bueno, mediante la formación de personas críticas y creativas, capaces de tomar las mejores decisiones. No se trata de sacar un título, se trata de educar a un país, porque hay personas que sacan títulos, pero no cambian su manera de pensar, no les afecta su conocimiento, su comportamiento, su conducta social, y a eso tenemos que apostar. Hay personas que no han pasado por un sistema de educación formal y son personas sumamente educadas. Entonces, bueno, la idea es que nosotros también al pasar por la educación formal seamos personas amables, educadas, críticas, que no pongamos en peligro la vida de otros porque queremos llegar de primero, por ejemplo, cuando vamos en las carreteras, o que queremos saltarnos la fila en el banco. Y eso empieza desde el hogar, luego se refuerza en la escuela, en el kinder, cuando la maestra, cuando el profesor nos pone a hacer la fila para que nos den un material didáctico, para ir al comedor. Eso tiene sentido para una convivencia social y no es únicamente de la necesidad del docente, no, que los quiero ver en fila. Esa fila le está diciendo al estudiante, usted necesita respetar el espacio del otro. Si llegó primero, si está haciendo la fila, ya le tocará su oportunidad. Entonces, eso es hacer ciudadanía, muchachos y muchachas. Entonces dice que el mundo, dice el MEP en el 2015, el mundo solo será un espacio sostenible en la medida en que haya una mayor conciencia de la felicidad y el bienestar, que son factores colectivos y no un asunto individual. ¿Qué significa esto? Que la educación también nos aporta para ser más felices, porque entre más educado sea un país, menores brechas sociales va a tener, más oportunidades de calidad de vida va a tener y por tanto esas familias van a tener mayores factores de bienestar. Y entonces esto al final se convierte en un país educado, un país en donde la educación aporta a la economía, a la cultura, al desarrollo ambiental, político, etcétera. ¿Ok? Entonces vean ustedes lo importante de la carrera que eligieron. No es cualquier carrera, es para hacer cambios en este país, es para aportar en este país desde esos procesos educativos que usted va a asumir. Entonces, ser educador es una responsabilidad enorme porque son los forjadores del país que vamos a tener en el futuro. ¿Ok? Y acá viene un tema que es muy importante, que es la política educativa. ¿Pero qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es la política educativa en realidad? Bueno, pues la política educativa es ese marco referencial que nos da las pautas legales y filosóficas para que nosotros podamos actuar en esos espacios áulicos, en esos salones de clases. Esa política educativa nos dice cuáles son los fundamentos filosóficos que tenemos, cuáles son los fundamentos legales, qué podemos hacer y qué no podemos hacer en esos salones de clases. Todo esto vinculado a un perfil de ciudadano que tengamos en esa política. Entonces, si queremos, por ejemplo, ciudadanos críticos, ciudadanos con habilidades tecnológicas, ciudadanos con una cultura ambiental sostenible, todo eso lo va a sostener en diferentes pautas la política educativa. En Costa Rica, esta política educativa
entra en vigencia en el 2016 y se denomina la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Vean que dice que vamos a tomar al estudiante como sujeto transformador de esta sociedad. Pero si esa transformación no es una transformación justa, equitativa, inclusiva, ¿qué transformación podemos hacer para la sociedad? Vean lo que está ocurriendo en diferentes países de Latinoamérica, en donde hoy que estaba viendo las noticias, la migración de los ciudadanos venezolanos. Qué tristeza tener que salir de su país de esa manera tan triste, buscando oportunidades porque en su propio país ya no las hay, por el tipo de gobernantes que eligieron. Entonces, todo esto tenemos que hablarlo, desarrollarlo en esos salones de clases, porque depende de esas elecciones democráticas que nosotros hagamos, lo que vamos a tener en el país. Y no es un juego, no es que hable muy bonito, que diga las cosas muy directas, no, es que realmente direccione, como esos barquitos que están aquí en esta presentación, direccione por buen rumbo el destino de este país. Y hoy por hoy, la educación está en una crisis terrible según el estado de la educación, que tiene datos fiables, fidedignos, que no son sesgados por ser un departamento, por así decirlo, de CONARE. Entonces, tienen datos muy, muy alarmantes de la educación de este país, que deberíamos de tomarlos en consideración para ver qué podemos aportar desde nuestros espacios como futuros educadores. Ok. La otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué es importante conocer la política educativa y curricular vigente? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que sentarme a leer esto? Bueno, porque la política educativa tiene aspectos legales que nosotros vamos a accionar. Entonces, no podemos desconocer la ley. Tenemos que actuar bajo un marco legal. Esta política tiene dinamismo, aplicabilidad y alcance. No es un documento para archivar, es un documento para accionar. La responsabilidad de los administradores educativos y docentes está enmarcado a través de estos dos documentos vigentes en el país. ¿Qué significa eso? Que un educador no puede hacer lo que quiera hacer en el salón de clases, que tiene una guía que lo marca, una política educativa y curricular que en ese momento están vigentes. Y eso tiene, por supuesto, implicaciones a nivel personal y a nivel institucional. Tenemos acá cuáles son ese sustento filosófico de la política educativa de ese país. Y tenemos 4 grandes marcos filosóficos. El primero es el paradigma de la complejidad. Ojo, complejidad no es sinónimo de complicado. Complejidad es donde tenemos escenarios complejos, ¿ok? Que vienen de diferentes dimensiones, causas, y que hacen de la labor docente una tarea compleja, ¿ok? Lo complicado viene siendo, por ejemplo, cuando usted dice, oye, es que esto es complicado, pero lo complicado es que está enmarañado, pero usted, siguiendo algunas pautas, puede llegar a un fin y ya resolver la situación. Fue complicado resolver este juego, bueno, pero lo resolvemos al final. Fue complicado arreglar esta máquina, bueno, pero al final tiene si se puede arreglar o no se puede arreglar. Lo complejo es otra cosa, no hay recetas en lo complejo. Hay acciones, hay innovación, hay formas de asumir la complejidad, pero no recetas. ¿Ok? También tenemos un paradigma racionalista
un paradigma constructivista social y un paradigma humanista en la política educativa. ¿Qué significa eso? Que nuestros planes de estudio van a ser racionales, van a apostar por el humanismo y por el constructivismo social. Hay que dedicar un poquito de tiempo para leer sobre cada uno de estos paradigmas filosóficos para poderlo comprender y accionarlo en esos salones de clases. ¿Ok? Por acá tenemos que esta misma política educativa tiene algunos principios, como que la educación centrada en la persona estudiante. Ese es un principio. Los principios son esas guías que marcan lo que hacemos en el salón de clases. Entonces, dice que el centro de la educación no es el docente, no es el director, no es el papá o la mamá, es la persona estudiante. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a significar eso? Que todo lo que se haga en el salón de clases tiene que poner de primero a la persona estudiante. ¿Ok? Otro principio, me apagan el micrófono, por favor. Creo que la persona que acaba de entrar tiene abierto el micrófono. Otro principio es que la ciudadanía planetaria con identidad nacional. Dice que está perfecto que seamos ciudadanos planetarios, pero antes tenemos que tener una identidad con nuestro país, una identidad nacional, ¿ok? Para que no adoptemos culturas que vayan en contra hasta de nuestra propia idiosincrasia. La otra es la ciudadanía digital con equidad social. Ahorita tenemos por doquier la ciudadanía digital, que usted se conecta con cualquier persona de cualquier parte del mundo, pero esto lo tenemos que hacer con equidad social, desde un marco ético, independientemente de dónde, de cuál contexto geográfico sea la persona, tenemos que tener equidad social para vincularnos con esas personas a través de todas las redes, por ejemplo, sociales que nos dan esa posibilidad y otras herramientas tecnológicas. La educación basada en derechos humanos y deberes ciudadanos. Acá es muy importante retomar, muchachos y muchachas, que no solamente son los derechos humanos, sino también los deberes ciudadanos, porque a veces reclamamos derechos, derechos, derechos y se nos olvidan los deberes. Entonces vamos a intentar a través de esta política, nos dice, hacer un equilibrio entre esas dos grandes dimensiones, derechos, pero también tengo deberes, y deberes que inician desde el núcleo familiar, desde donde el estudiante tiene que aprender a recoger sus juguetes, a arreglar su cama, ayudar a la mamá, a recoger los platos de la mesa, qué sé yo, esas cosas que hacen ciudadanía, y no tener personas que a veces reclaman derechos, 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 pero cuando se trata de deberes, no se sabe por dónde empezar. La educación para un desarrollo sostenible. En ese momento, el calentamiento global es bárbaro y ya lo estamos viviendo con inundaciones, con sequías, con incendios forestales. La industria textil, por ejemplo, la industria de ropa, tiene abarrotado ciertos sectores en el mundo de la cantidad de desechos de ropa que tienen, por ejemplo, en Chile, tienen un botadero internacional de materiales de textiles y que es un foco de contaminación para el mundo. Entonces, vean ustedes que el desarrollo sostenible tenemos que entrarle sí o sí, porque el planeta es finito, el planeta se nos acaba. No es como nos habían enseñado hace muchos años en los salones de clases que los recursos naturales eran inagotables. Mentira, el aire se nos acaba el agua,
se nos acaba la tierra productiva, entonces tenemos que hacerla sostenible y para eso tenemos que educar a la gente. La evaluación transformadora para la toma de decisiones. Y acá la evaluación no podemos seguirla asumiendo solamente para pasar una asignatura, para pasar un curso, porque es la nota, ya me saqué un 100 y no aprendí nada y me interesa solo el 100. No, la evaluación tiene que ser para la transformación y la toma de decisiones. Entonces, el paradigma que teníamos antes, por ejemplo, ay, yo soy tan buen profesor, a mí nadie casi me pasa en el curso. De los 30 estudiantes, si acaso 10 me pasan. Y se jactaban de ese tipo de paradigmas de evaluación. Ahora, eso totalmente pasamos la página y la evaluación ya no la asumimos como una evaluación de castigo, la asumimos como una evaluación que transforma no solo al que la realiza, al que la ejecuta, sino que también lo va transformando a usted como profesional de la educación, como profesor responsable de sus procesos. Bueno, y tenemos algunos retos para esa transformación curricular que demanda la política educativa y curricular. Por ejemplo, un reto de formación continua. Ustedes ahorita están en formación, pero los maestros y maestras, profesores que hace 20 años salieron de la universidad, ¿cómo se forman? ¿Cómo nos aseguramos que se sigan formando para mantenerse actualizados? El Estado de la Educación está develando que en los últimos 4 años bajó casi en un 60% los cursos que se tenían de actualización para los docentes en ejercicio. Y eso es una situación grave. El fomento de ambientes de aprendizaje diversos y enriquecidos. Necesitamos profesores creativos, profesores innovadores, para que hagan espacios y ambientes de aprendizaje ricos, entretenidos, lúdicos. También otro reto es la mediación pedagógica para propiciar nuevos conocimientos, la evaluación formativa y transformadora. Ok, entonces, ¿qué se espera entonces de los docentes? ¿Qué se espera de un docente según la política curricular? Se espera que determine características individuales de sus estudiantes, que no los vea como masas, que los vea como personas, que fomente prácticas pedagógicas inclusivas, que gestione los recursos educativos, no importa si está en Pérez Celedón, si está allá donde la compañera ahora que se presentó dice que está a 2 horas de Pérez Celedón, no importa dónde esté, tiene que manejar de manera eficiente esos recursos. Tiene que integrar la tecnología al proceso educativo, tiene que desarrollar habilidades de liderazgo pedagógico, tiene que ser un líder pedagógico, tiene que participar de grupos multidisciplinarios, tiene que compartir con el ingeniero agrónomo de la comunidad, con el pulpero, el que sabe hacer pan, con el médico, con multidisciplinarmente. Tiene que aprender a trabajar para sacar el mejor provecho. Brindar seguimiento continuo en el desempeño del estudiante. Gestionar aprendizajes interactivos. Tiene que convertirse en un guía, un orientador. Tiene que actualizarse de manera permanente. Tiene que promover valores éticos y morales. No es que queremos santos y santas en los salones de clases, pero sí promotores de valores éticos y morales. No puede ser posible que hayan profesores en los salones de clases incentivando el consumo de drogas en un salón de clases o haciéndose de la vista gorda. Tenemos que promover valores éticos y morales para que esto no se nos salga de las manos. Y tenemos que, bueno, ser creativos y adaptarnos al medio en donde estamos desarrollando los procesos de aprendizaje. Y para esto, la política educativa plantea un perfil de persona docente.
¿Y qué es un perfil de persona docente? ¿Qué es eso? ¿Con qué? Pero, ¿qué puedo entender por eso? Ok, el perfil de la persona docente son esas características que se espera que usted tenga como docente para ser contratado por el Ministerio de Educación. Entonces, dice que en ese perfil docente usted debería de tener una actualización permanente. O sea, que siempre, todos los años, mínimo lleve un par de cursos para que se actualice posterior al título universitario que tenga. Una comunicación asertiva, que sepa cómo comunicarse con sus estudiantes, con sus compañeros docentes y con el directivo escolar. Que tenga habilidades para trabajar en equipo, pero además que sea dinámico, flexible y que motive a sus estudiantes, que sea un magnífico tomador de decisiones y que sea un ente de conexión entre la comunidad y la institución educativa. Entonces ya no se vale trabajar a puerta cerrada en el centro educativo, sino que se espera que el educador sea un líder pedagógico, un transformador social que vaya a visitar familias, que se reúna, que se tome un café, que se coma una fruta con las familias por ahí y que haga una labor de transformación comunitaria. Y por supuesto, todo esto se resume en que debería de ser un líder pedagógico. ¿Ok? La otra gran pregunta que nos planteamos es, ¿por qué la importancia de desarrollar un liderazgo pedagógico? Si ustedes han venido viendo, la profesora Laura, desde el primer párrafo casi que nos da en esta primera unidad, habla de liderazgo pedagógico. ¿Pero qué es eso? ¿Qué podemos entender por liderazgo pedagógico? Y entonces dice que el liderazgo pedagógico es crucial para la transformación de los sistemas y la sociedad. Y es el que convoca a la comunidad escolar a través de un proyecto de mejora, un proyecto educativo que tenga sentido para el docente, pero también para el estudiantado y además que tienda puentes para trabajar con las familias, que busca recursos financieros, que trabaja con el talento humano y que alcanza objetivos colaborativos y compartidos. El liderazgo pedagógico centra su atención en los procesos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la otra gran pregunta que nos podemos hacer por acá es, ¿qué tipo de educación entonces se requiere implementar, se requiere accionar en los centros educativos? Y bueno, la respuesta es sencilla, pero compleja. La educación tiene que ser inclusiva, en donde todas las personas, los miembros de la comunidad, se sientan parte de la construcción de sus ambientes de aprendizaje y que ese centro educativo haga diagnósticos que permitan ver las necesidades de esos contextos para poder darle respuesta a través de esos procesos de mediación pedagógica que hacemos en el aula. ¿Qué puede considerar un docente para favorecer estos espacios inclusivos? Bueno, puede considerar 4 cosas. Los recursos, que ya sean muchos o pocos, pero sí o sí tiene que favorecer espacios de respeto a la diversidad. No importa que yo esté en la zona de Talamanca, en la zona de Upala, en la zona de Pérez Celedón más alejada, tengo que favorecer con los recursos que tenga y si no tengo ningún recurso, el único recurso soy yo como docente, mi talento humano, yo tengo que favorecer espacios de respeto a la diversidad. La persona, por ejemplo, dotado cognitivamente, tiene que tener un espacio en mi salón de clases. Si tiene también algunas dificultades de aprendizaje, también lo tengo que incorporar. Si tiene algunas situaciones físicas, también debe tener cabida en mi salón de clases. Si es de
raza, religión o contexto diferente, tiene que tener un espacio en mi salón de clases. ¿Ok? Diseñar metodologías de enseñanza diversas para ese respeto individual. Tomar en cuenta las características particulares de sus estudiantes y, por supuesto, que favorecer espacios de intercambio multicultural. Multicultural, escuchen bien. Eso es muy importante porque a veces tenemos personas migrantes que son totalmente excluidas de los salones de clases. Se les hace bullying. Todo lo contrario, se esperaría a través de lo que demanda la política curricular, que nosotros los podamos integrar totalmente a ese proceso de aprendizaje y potenciar las capacidades de sus estudiantes. Y aquí viene un aporte muy importante que ha surgido en los últimos años, y es el DUA. Y ustedes dicen, profe, ¿y qué es el DUA? Ok, el DUA es un diseño universal de aprendizaje que viene a darle al estudiante un contexto integral y de comprensión, en donde el DUA plantea que al estudiante se le deben de diagnosticar sus fortalezas y sus debilidades, que los textos y materiales se les deben de presentar desde diferentes estrategias para favorecer conocimientos, que hay muchachos que les es muy fácil con imágenes, pero hay otros que son más auditivos, otros que son más visuales, de colores, etc. Entonces, todos estos procesos tienen cabida en el diseño universal de aprendizaje. Brinda también asistencia tecnológica a personas no videntes, a personas con algún tipo de discapacidad, y también, que no es menos importante, establece espacios de reflexión para los equipos docentes, para ver qué mejoras buscan para sus estudiantes. Y estamos hablando mucho de lo que es la educación inclusiva, pero ¿realmente sabemos qué es educación inclusiva? Entonces, acá, por ejemplo, se plantea en esta unidad didáctica que la inclusión es para todos sin excepción, no importa la raza, no importa el color de piel, si usted tiene el pelo rizado, liso, si usted habla mandarín, si usted habla alemán, si usted habla con un deje porque es de otra zona geográfica, para todos, si es de otra religión, musulmán, maometano, budista, católico, protestante, lo que sea, cristiano. Todos tenemos un espacio en esos procesos educativos inclusivos. Y es que desde 1990 se dio en la Convención de Naciones Unidas un decreto sobre los derechos de las personas con discapacidad, y esto brindó como un marco de acción en donde se siguió aportando, y ahora, por ejemplo, en el 2020 ya se hace un abordaje no solamente de personas con discapacidad, sino ya de un concepto mucho más integral, que ya reemplaza el concepto de obstáculo a participación y aprendizaje. Ya dejamos atrás, ¿verdad? Obstáculos o dificultades de aprendizaje por un paradigma diferente de participación y aprendizaje que tenemos hoy en día, después del 2020, que la UNESCO plantea esto como parte de sus principios de educación inclusiva. Y pues ahora la UNESCO también plantea un abordaje mucho más integral, social, político, económico, ambiental y cultural. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en la educación inclusiva? Muy sencillo, muchachos, porque la educación es transformadora de la sociedad y entonces nos ayuda a cerrar brechas de pobreza, de desigualdad. Y entonces, ¿cómo se comprende, cómo se asocia la pobreza y la desigualdad en la educación y aprendizaje? Bueno, tenemos que la pobreza siempre
acrecienta la exclusión social. Una población, un país pobre va a tener exclusión social porque tienen menos oportunidades para mejorar su calidad de vida. Hay también rezagos en el ámbito del empleo, en la educación, en la salud, en la vivienda. Y es que nosotros, chicos y chicas, tenemos una educación pública maravillosa que tenemos que defender a como dé lugar de todas esas miradas que se están dando de privatización, por Dios. Hay lugares en donde la salud es un privilegio casi, en donde usted se puede morir afuera de un hospital que si no tiene un seguro, no lo atienden. En este país, hasta una persona sin hogar, un indigente, tiene en el sistema de salud pública la atención médica que merece, sin discriminación. Y eso no lo podemos perder, y eso lo da la base de la educación. El aumento del número de familias en situación de pobreza, cuando no se trabaja de manera intencional para reducir esas grandes franjas de pobreza, estamos perpetuando la pobreza. Entonces es muy importante que desde los centros educativos nos planteemos este tipo de objetivos. La pobreza puede convertirse en un tipo de exclusión en un sector de la sociedad por falta de oportunidades. Usted puede ser muy brillante, muy capaz, pero si no tiene oportunidades, es muy, muy probable que se quede en esa condición de pobreza. ¿Cuáles son esas características de la pobreza? Bueno, cuando tenemos sectores muy empobrecidos, por lo general se asocian con inseguridad, con delincuencia, con servicios básicos que no se prestan en estos lugares, en donde no tenemos, por ejemplo, internet. Entonces, si no tienen internet, tienen menos posibilidades de accesar a una educación en línea. Entornos comunitarios de delincuencia. Hay mucha desintegración familiar porque la misma pobreza genera disgustos, malestar, inseguridades que llevan, por ejemplo, a la gente a desintegrarse en sus hogares por problemas económicos, porque buscan otras salidas, por ejemplo, como las drogas, bajos niveles de escolaridad, que van incrementando esos círculos de pobreza. Pero, ¿qué podemos hacer frente a esta situación de pobreza? Bueno, trabajar de manera intencionada desde los centros educativos para dar oportunidades a este estudiantado. Tenemos que tejer en este sistema esas posibilidades de darle a estas personas en esta condición de pobreza esa posibilidad que solamente da la educación. Y es que hoy estaba viendo, por ejemplo, en el estado de la educación, que de cada 10 estudiantes que llegan a los salones de clases, 4 estudiantes están en condición de pobreza. Entonces, bueno, tenemos una población grande en situación de pobreza, que si seguimos como estamos llevando el rumbo a la educación de este país, en unos 5 años no van a ser 4, sino van a ser 5 o 6 personas por cada 10 estudiantes en condición de pobreza, porque una mala educación genera pobreza. Favorecer ambientes inclusivos que desarrollen una mediación pedagógica orientada a la equidad y la inclusión. Y también podemos favorecer el desarrollo de la autonomía y el desempeño de la persona estudiante, que tenga criterio propio, que sea analítica, que por sí sola valore lo que está bien y lo que no está bien dentro de un marco ético, para que su accionar sea que contribuya con una sociedad de bienestar. Y acá, Profe, ¿sí? disculpe que la interrumpa. Sí. Profe, yo tengo una tutoría a las 6, entonces voy a salirme, pero luego yo veo desde donde quedé. También quiero Ok. retomar algunos otros puntos.
Muchas ¿Está gracias, la bien? verdad la tutoría está excelente, profe. Con mucho Explica muy gusto, bien con todos los mucho documentos gusto. que hay en la plataforma. Ah, bueno, bueno. Muchas gracias. Ahí lo vamos a subir en un enlace, entonces ahí también lo van a tener. No se preocupe. Está bien, profe. Cualquier cosita, si tengo una duda, yo le digo por el foro de dudas o por el correo interno. Con Ahí, muchas gracias, profe. todo gusto. Estamos para servirles. Bien, entonces vean ustedes que aquí viene otro reto, compañeros y compañeras, que es la educación rural, que es uno de los retos más grandes que tenemos para hacer una educación inclusiva. Por ejemplo, les cuento que en Brasilia de Upala, en el pueblito donde yo nací, la escuela está cerrada desde la pandemia porque la declararon, el Ministerio de Salud la declaró que ya no es seguro estar ahí en la parte de infraestructura. Entonces la cerraron. Imagínense que estos chicos ya tienen 5 años de no tener acceso a la educación. ¿Ustedes cómo creen que va a afectar a la calidad de vida, a las posibilidades que estos muchachos puedan tener para tener una mejor calidad de vida en este pueblo? Eso incrementa la pobreza sí o sí. Entonces, en lo rural, la brecha existe entre la educación rural y la urbana. ¿Por qué? Porque principalmente por factores económicos y tecnológicos, las personas de las zonas rurales vienen quedando, vienen con deficiencias de posibilidades para accesar a una educación de calidad. Entonces, acá tenemos que volcar toda nuestra intencionalidad para hacer de que estos lugares tengan equitativamente esa igualdad de oportunidades a una educación de calidad. ¿Qué se requiere entonces en esos contextos rurales? Lo primero, una infraestructura adecuada. Por ejemplo, en este lugar, en Brasilia de Upala, lo declararon insalubre, el centro educativo. Entonces, imagínense ustedes que ahí ya no pueden recibir clases en el centro educativo. No tienen los servicios básicos necesarios en la mayoría. Recursos educativos impresos y digitales, casi que no hay. Capacitar de forma permanente al personal docente para brindarles nuevas metodologías para que puedan llevar al contexto de una manera más funcional esos planes de estudio. Contextualizar el currículum. No es lo mismo dar una clase, por ejemplo, de las señales viales, por ejemplo, en una zona rural que darla en una zona urbana, pero tenemos que contextualizar el currículum para que sea funcional para todos. Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones, convertirnos en líderes sociales, en donde el docente tenga que salir a la comunidad, ayudarle a comprender nuevas oportunidades y horizontes a estas familias rurales. Y acá entra en juego lo que es la mediación pedagógica. Para todo esto se requiere que usted sepa hacer una mediación pedagógica. Entonces, ¿y qué vamos a entender por mediación pedagógica? Fundamentalmente, extender puentes, construirlos, porque no los vamos a encontrar hechos, pero sí construirlos de una manera conjunta con mis estudiantes, porque acá no hay recetas. Lo que me funcionó con un grupo puede que no me funcione con otro grupo y yo tenga que echar manos de medios tecnológicos, de recursos. Por ejemplo, en la zona rural, si voy a ver las montañas, si tengo una montaña al frente, ¿por qué lo voy a ver desde un libro de texto? Lo saco al patio y doy la clase afuera utilizando los recursos que tengo. Entonces, todo esto es mediación pedagógica, es sacar el mayor provecho a los recursos que tengo y tener una capacidad para conectar con el estudiante y con el texto que estoy
intentando que ellos comprendan las temáticas que estoy intentando que ellos comprendan y que sobrepasa no solamente saberes conceptuales, sino que ahí está en juego también actitudes frente a diferentes espacios de convivencia. También no solo actitudes, sino que también lo procedimental. Hay saberes que no se quedan solamente en la parte conceptual, sino que lo tenemos que llevar a la práctica. Por ejemplo, en matemáticas, en ciencias, en química. Todo eso tiene una parte procedimental muy bonita que podríamos, disculpen, voy a apagar esto. ¿Qué podríamos nosotros mediar en los salones de clases? Bien, ya para ir cerrando con eso, porque cierra este capítulo, esta unidad, con lo que es la mediación pedagógica, entonces nos podríamos plantear cuál es el papel de la persona docente en la mediación pedagógica. ¿Qué tengo que hacer yo como mediador pedagógico? Entonces dice que usted debe de fomentar que el estudiante sea el centro de su propio aprendizaje. Debe favorecer procesos metacognitivos, de saber cómo aprendió para poder autorregularse y lograr la autonomía, que no dependan solo del maestro, que no dependan de la maestra, del profesor, que no dependan de la mamá o del papá para su propio desempeño. Generar procesos de reflexión y análisis. No podemos tener en los salones de clases personas que le digan sí a todo. Es importante generar procesos de reflexión y análisis para generar criticidad en nuestros estudiantes. Hacer una planeación didáctica muy detallada, no llegar a improvisar a ver qué vamos a dar en el salón de clases, qué se me ocurre. No, sino que llevar una planificación muy detallada con los recursos, con los tiempos, con todo lo que requiramos. Y por último, tener un proceso de evaluación sistemática, funcional, que nos lleve a procesos formativos y no solo a certificar el conocimiento. Entonces, ¿qué debe favorecer la mediación pedagógica en el aula? Bueno, construcción de conocimiento, procesos reflexivos y ubicar sí o sí a la persona estudiante como centro del proceso de aprendizaje. Al finalizar esta unidad, la pregunta que nos queda es, ¿y usted qué mediador quiere ser para sus estudiantes? Bueno, pues entonces aquí estaríamos terminando este repaso de lo que es de los principios teóricos que trae la unidad didáctica y estaríamos ahora pasando a lo que es alguna duda que ustedes tengan sobre esos conceptos, estos procesos que nos detalla esta unidad que la escribió la compañera Laura y para ver qué les parece a ustedes, cómo la están interpretando y si tienen alguna duda, pues ese es el espacio de preguntas para hacerlo. O también podríamos ir posteriormente a detallar la tarea que tenemos de foro para esta unidad. Bien, tengo dos manitas levantadas. Yanei, adelante. Profe, mi preguntita es esta. Bueno, yo ya hice mi aporte en el foro, ya solo me queda contestarle a los compañeros, pero me quedé con una duda en lo de la parte de mediación pedagógica. Okay. Digamos, cuando habla de mediación pedagógica y habla de escenarios educativos, yo, ¿verdad? Lo que yo entiendo, ¿verdad? Escenarios educativos fuera del aula, puede ser la comunidad y la familia, ¿verdad? Como haciéndolo como un entorno completo en el niño, ¿verdad? Que rodean al niño. Yo puedo entonces hacer o sugerir de alguna manera que esos escenarios de la familia y la comunidad sean partícipes de la mediación pedagógica en el aula.
O sea, son Ok, parte de la mediación pedagógica, digamos. ok, ok. Vamos por partes, Dianey. Excelente su pregunta. Gracias por ese aporte tan importante porque eso nos ayuda a aclarar. Recuerden que la mediación pedagógica es el rol que asume el docente. ¿Ok? El docente debe convertirse en un mediador pedagógico. El docente es el puente entre todos los programas de estudio, el perfil que tiene de ciudadano el Ministerio de Educación Pública en la política curricular y política educativa. ¿Ok? Política educativa y luego curricular. La política es mucho más amplia y luego sigue lo curricular, que es mucho más específico. ¿Ok? Entonces, esa mediación pedagógica se hace para que todo eso que está escrito acá se haga realidad en los salones de clases. ¿Ok? Entonces, el docente es el que concretiza que este texto se lleve al contexto. ¿Ok? Entonces, el mediador pedagógico, la mediación pedagógica es el rol que juega el docente en esos espacios áulicos o escenarios, que me gusta mucho que se abra ese proceso para sacar de nuestra paradigma mental que solamente en el aula se aprende. No, sino que podemos tener diversos escenarios educativos. Por ejemplo, como usted lo está mencionando, podemos tener un escenario educativo con la municipalidad, con la comunidad, con la parroquia, con el comité de deportes, con todo ese contexto que nos rodea. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer mediación pedagógica, llevar a mis estudiantes en una gira y hacerlo en una granja, hacerlo con los bomberos, hacer una mediación, pero siempre tengo que estar utilizando, amarrando el texto que me da el plan de estudios con el contexto. Y entonces, ¿dónde está la clave? En la mediación pedagógica que usted va a hacer para que este texto se vuelva funcional, con significado, con sentido en este contexto. ¿Ok? ¿Más claro o más enredado? No, profe, sí me quedó claro, digamos, es que como yo di la segunda pregunta al menos habla mucho de escenarios educativos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que siempre se ha visto, ¿verdad? Hablamos de escenarios educativos como el entorno en el que el niño se desarrolla fuera del aula, ¿verdad? Cuando hablamos familia y hablamos de comunidad. Exacto. Entonces, sí, ahora es que sacamos, digamos, a la política educativa y curricular ahora nos está ampliando, que ya el escenario educativo no es solamente el centro educativo, que el escenario educativo es muchísimo más grande e integral, que el estudiante igual puede aprender en la comunidad, en un grupo que tenga, por ejemplo, ambiental en la comunidad, desde la municipalidad, en diferentes contextos, ya no solamente en la parte áulica. ¿Ok? Entonces, hay un escenario mucho más integral que lo que te veníamos antes, que era como en el salón de clases o en el centro educativo. Ya los escenarios son diversos. Okay, sí, entonces, digamos, estos escenarios, entonces sí pueden ser parte de la mediación pedagógica, siempre y cuando esté apegado a la política educativa que quiera que abarcar el docente dentro del aula. Se viene siendo tal vez como una estrategia, una manera de implementar la mediación pedagógica con esos otros escenarios que rodean al niño. Más bien, usted desde su mediación pedagógica le saca provecho a todos estos escenarios, ¿ok? Le saca provecho a todos los recursos que haya en el contexto, en la comunidad. Entonces se trae, por ejemplo, al alcalde, se trae a la señora que hace pan y nos venga a dar una receta. Y entonces vamos a hacer pan, pero entonces vamos a ver todos los ingredientes, vamos a medir, vamos a hacer cuentos, vamos a hacer geografía, vamos a hacer de todo alrededor, por ejemplo, de esta señora que nos está enseñando a hacer pan, por ejemplo. Entonces, la mediación suya de Aney, el arte suyo va a estar en la mediación y el provecho que usted pueda sacarle a la señora que hace pan en la comunidad.
y cómo le integra al aula Perfecto. y a los contenidos. Me quedó súper claro. Muchas gracias. Ok, con gusto. Por ahí vi una, bueno, había otra manita levantada, por favor, adelante. Jessica pregunta que si la tecnología y el arte vienen a ser escenarios también. Sí, sí. Si usted saca provecho, por ejemplo, el arte, recuerden, lo estético siempre va a tener lugar en procesos educativos. El arte siempre va a tener espacio en un proceso educativo. Entonces, por eso es tan importante que usted desarrolle gusto también por el arte, por una obra de arte, por la ópera, no solamente por el reggaetón y la cumbia y Los Ángeles Azules, que está muy bien, baile, diviertes, pero cultívese, lea otras cosas para que pueda ser un mediador hasta de lo estético con sus estudiantes. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Por ahí Shirley también había hecho un aporte, dice, es cierto lo de la salud pública. Vea el caso de la muchacha venezolana que tuvo a su bebé aquí en Costa Rica. Sí, es muy, muy triste. Muchos países de Latinoamérica con sus sistemas de salud y educativos totalmente excluyentes, que ya la gente se puede morir en las afueras de un hospital y no son atendidos. Por ejemplo, en Estados Unidos y algunos países en Europa, si usted no tiene un seguro que si ustedes ven en las películas, por ejemplo, gringas, que dicen, no, el seguro ya ya no se le puede atender más porque ya el seguro hasta aquí le cubre. Y por lo general, todos los tratamientos de salud son muy caros. Entonces, lamentablemente, en Costa Rica todavía tenemos esa posibilidad que tendríamos que seguirla fortaleciendo. Es uno de los tesoros más grandes del sistema de salud y el sistema educativo de nuestro país. Bien, ¿alguien más con alguna duda con respecto a esta unidad? ¿O quieren que retomemos un poquito lo que tienen que hacer en el foro? Sí, profe. Sí, ok. Ok. Vamos a retomar entonces un poco de lo que voy a abrir por acá. Es que tengo, fin de la presentación, es que tengo soy con un monitor, entonces, ok. ¿Están viendo la descripción del foro acá? Un documento de Word. No. ¿Ven el documento de foro de discusión? Sí, profe. Sí. Gracias. Ok, recuerden que esta asignatura está planteada por unidades, ¿ok? Entonces, cuando nosotros venimos acá es un cronograma que tienen que tener y agendarlo, ponerlo ahí en la refri o en algún lado para que vayan teniendo esas fechas presentes. Recuerden que esta primera semana era lo de la presentación de ustedes, que ya leí las presentaciones, ya sé dónde vienen, ya sé que algunas son mamás, algunas trabajan, otras no, pero todas tienen ganas de aprender y eso es lo importante, todas y todos. Ahora vamos a la segunda semana. En la segunda semana vamos a iniciar la unidad 1, ¿ok? Que es esta que estamos desarrollando. Y vamos a iniciar con la actividad del foro de discusión con las preguntas 1 y 2. En la tercera semana, que va del 2 al 8 de octubre, termina el 8 de octubre, vamos a concluir la unidad 1 con el foro con las preguntas 3 y 4 y así sucesivamente. En la semana del 4, por ejemplo, que empieza el 9, empezamos ya con la unidad 2 y tenemos 2 semanas para llevar a hacer esa unidad 2 y así sucesivamente. Ahí lo van a ir viendo. Ok. Entonces, vamos a irnos a la primera actividad. Es un foro de discusión que vale un 1%. Recuerden que ustedes, la escala de evaluación va del 1 al 10. Lo máximo que ustedes pueden obtener de esta asignatura es 10. ¿Ok?
Empezó el 25 de septiembre, es muy importante que vayan leyendo esto. Empezó el 25 de septiembre y se cierra el 8 de octubre. Por lo general se cierra a las 11:55 de la noche. No esperen al último momento para hacer su participación en el foro, porque recuerden que el foro tiene una dinámica que es participar. Entonces, ¿a qué voy a esperar yo? Si estoy escribiendo 5 minutos antes de que cierre el foro, ¿para qué voy a escribir? Para que la profesora me evalúe. ¿Con quién voy a interactuar ya a esa hora? Si ya nadie me va a leer, ¿verdad? Entonces, es muy importante que gestionemos estos espacios también desde marcos éticos, chiquillas y chiquillos, ¿ok? Entonces, viene acá diciéndole, bueno, que estamos viendo la unidad 1, que lo primero que tienen que hacer, perdón, es leer por completo la unidad 1, que yo sé que ustedes ya la leyeron, van a ir a revisar los recursos de la plataforma, que hay muchos materiales, y van a ir al foro de discusión. Van a revisar las normas de netiqueta, o sea, netiqueta. Recuerden que si ustedes escriben en mayúsculas es como gritarle a una persona y no queremos que se ofenda. Queremos que sea desde un marco inclusivo, desde una educación inclusiva de respeto. Entonces, vamos a estudiar estas normas para no cometer errores. Además, esta netiqueta también es de cuidar hasta la ortografía, porque la ortografía depende de la tilde o no tilde, la coma o no coma, el punto y seguido da un comunicado totalmente distorsionado al que usted quiso dar. Entonces es muy importante que le encontremos sentido a la comunicación que estamos haciendo. Y bueno, pues cuando vamos a entrar al foro, usted le va a añadir un nuevo tema. No puede montarse en un tema que ya está, que esté abierto, sino que cuando va a participar por primera vez o segunda vez acá, tiene que añadir un tema para participar. Recuerden que ustedes tienen un foro de dudas en donde se pueden evacuar dudas o directamente también me pueden mandar por correo interno alguna situación de manera individual si no quieren que el resto de los compañeros se enteren y que sea más particular, pues ustedes ahí me lo indican. En ese foro de dudas, todo lo que usted escriba ahí lo van a ver todos sus compañeros. Si hay algún compañero que sepa la respuesta, perfectamente la puede dar. ¿Ok? Y si no, yo también estoy revisando constantemente para poderles ayudar. ¿Ok? Es importante que revise la rúbrica con que se van a evaluar esta tarea. Ahora sí, viene la tarea. Cuando usted, ya te doy la palabra, Carolina, ya le doy la palabra. Cuando Sí, usted gracias. viene y sube su primera presentación en esta semana del 25 al 1 de octubre, usted tiene que participar con estas 2 preguntas. Entonces usted cliquea y dice un nuevo tema. Entonces va a responder esta pregunta. Justifique con 3 argumentos de qué manera el liderazgo pedagógico de la persona docente favorece su labor educativa en beneficio de la persona estudiante. Con 3 argumentos. Entonces, usted es muy importante. Bueno, yo considero que según la unidad de Bustamante, tal, el liderazgo pedagógico que se interpreta como esto y esto favorece la labor educativa al estudiantado de A, B y C, de 3 maneras, o 1, 2 y 3. Segunda pregunta, explique con 3 razones por qué la persona docente debe considerar los diferentes escenarios educativos. Bueno, según la unidad didáctica, en donde dice que ya los escenarios educativos son mucho más inclusivos, mucho más amplios, en donde podemos ver la comunidad, la familia, diferentes escenarios como escenarios educativos, no solo limitarlos a los espacios áulicos. Entonces, la persona docente puede en su planeamiento incluir, ¿verdad? Entonces acá, 1, 2, 3, A, B, C, 3 razones para que la persona docente pueda aprovecharse de esos escenarios educativos para hacer un planeamiento didáctico maravilloso y que pueda hacer una mediación pedagógica mucho más rica, mucho más inclusiva y funcional.
llegamos, cuando ya pasó esta semana, usted tiene que buscar quién ha participado ya dando estas dos respuestas y tiene que realimentar a algún compañero de eso. Ah, sí, compañero, su argumento, sus 3 argumentos me parecen importantes, principalmente este, por A, B y C. O sea, realimente teóricamente, no solamente es que me parece muy linda su posición y lo quiero mucho, no, sino que argumente académicamente por qué le parece bien o por qué no le parece o está de acuerdo con su compañero, ¿ok? En la segunda semana, que va del 2 al 8, tienen que responder las preguntas 3 y 4. La pregunta 3, argumente con 3 ideas claves cómo la mediación pedagógica determina la construcción del conocimiento en los distintos escenarios educativos. Entonces, muy bien, volvemos a la unidad de la profesora Bustamante, ok. Entonces, acá dice que 3 ideas claves de la mediación pedagógica para determinar la construcción del conocimiento en distintos escenarios. Muy bien, entonces vamos a argumentar con una idea A, B, C, por qué esa construcción del conocimiento debe de tener esa claridad de la mediación pedagógica y aprovechar esos distintos escenarios, por ejemplo, como la señora del PAN que ahora les estaba comentando. ¿Ok? ¿Cómo llevar, por ejemplo, cuando yo era maestra en la escuela laboratorio de la Universidad de Costa Rica, yo recuerdo que una mamá salió embarazada y entonces yo le pedí permiso a esa mamá que si podíamos empezar a llevarle todo el proceso de gestación de su bebé para ver diferentes procesos en el aula. Y ella llegaba todos los lunes y nosotros le íbamos midiendo la pancita. Y entonces íbamos haciendo estadísticas, íbamos llevando, metíamos operaciones matemáticas, veíamos todo lo que es la gestación del bebé, qué se forma, qué no se forma, y lo íbamos haciendo, lo íbamos asociando, por ejemplo, con textos creativos que los muchachos iban haciendo, y cuando ya la señora tuvo el bebé fue una locura, ¿verdad? Porque por supuesto lo tenía que llevar al aula. Entonces vean que son escenarios diversos que usted como mediador potencia en su contexto educativo. Razone con 3 ideas principales de qué manera la persona docente puede promover un ambiente de aprendizaje inclusivo y diverso. Entonces aquí recuerden qué es una educación inclusiva, ¿verdad? Entonces van, repasan y entonces aportan 3 ideas sobre esto. De la misma manera, tienen que realimentar a algún compañero que ya haya participado para realimentar estas preguntas y, bueno, que a usted también se las van a realimentar cuando usted haya participado del foro. Y bueno, al final tenemos de todo esto una rúbrica de evaluación con la cual vamos a evaluar su participación en el foro. Entonces es importante que lean esto para saber qué les vamos a evaluar. Ahora sí, Carolina, adelante. ¿Me escucha, profe? Sí, sí le escuchamos. Se oye mucha bulla, es que estoy escampando aquí en el centro de San José. Ok, adelante. Tengo varias preguntas. La primera, en la primera intervención que uno haga, ahí mismo responde las 2 preguntas generadoras, ¿verdad? La primera usted responde las 2 preguntas generadoras. Cierra eso y ahora sí se va donde hay un compañero que ya participó, empieza a leer y dice, uy, quiero comentarle a ese compañero, entonces hace la realimentación a otro compañero. Ok, la otra pregunta es, uno, después de haber realizado las lecturas, uno contesta con palabras propias, ahí explicando de acuerdo a lo que entendió, o tiene que meter citas por fuerza, por decirlo así, apoyarse, digamos, en una cita. Ok. Para mí, en un contexto universitario académico, siempre es importante los referentes bibliográficos. Siempre.
porque estamos hablando de que ustedes tienen que salir fuertes académicamente y no pueden salir nada más con un discurso sin teoría. Entonces, es muy importante que aunque lo digan con sus propias palabras, hagan parafraseos de lo que se han encontrado, porque eso fortalece mucho su participación. ¿Ok? Ok. Y pero digamos, parafrasea, digamos en la pregunta generadora 1, son 3 respuestas las que uno tiene que dar, 3 argumentaciones. ¿Con solo que uno parafrasee una o es obligatorio parafrasear las 3? No, por ejemplo, en la primera pregunta, yo haría el contexto primero, que es liderazgo pedagógico. Y entonces parafraseo o tomo algo literal que diga la unidad u otro autor. Entonces digo que es liderazgo pedagógico, hago un contexto y ya puedo seguir yo sola con mi interpretación de los 3 escenarios, pero que sí tenga algún sustento teórico su participación. ¿Okay? Ah, ok, perfecto. Y la última pregunta, yo sí sigo algo confundida con la pregunta generadora 2 sobre los escenarios educativos, ¿es verdad? Ajá, vamos a ver. Eh, La pregunta 2 dice, explique con 3 razones por qué la persona docente debe considerar los diferentes escenarios educativos en su planeamiento didáctico. ¿Ok? Para el desarrollo de la mediación. ¿Por qué debe considerar los diferentes escenarios educativos? Sí, en lo que yo estoy confundida es precisamente cuáles son los escenarios educativos. Ahora estaban hablando de arte, tecnología, no, o sea, todo eso son entonces escenarios educativos. Es donde usted, digamos, hay diferentes. Por ejemplo, yo soy profesora en Barba, de Heredia. Tengo un escenario educativo, un contexto educativo. ¿Ok? Es un contexto educativo rico, por ejemplo, en recursos de arte como la mascarada, como, ¿verdad? Todo esto que yo puedo aprovechar ese escenario e incorporarlo desde la mediación pedagógica. Pero si usted se va a una zona rural, ¿cuál es ese escenario educativo que usted tiene, ese contexto educativo? ¿Ok? Entonces, tomemos como sinónimo escenario de contexto educativo, ese contexto educativo, pero no es solamente el aula, es, por ejemplo, si yo soy en una zona rural y se dedican a los cultivos, tengo un escenario educativo rico en cultivos que puedo preguntarle y traer al agricultor para hacer diferentes procesos hasta una huerta en mi escuela, un jardín, ¿verdad? Cosas que podríamos mediar de una manera súper bonita, interesante, lúdica, y que a veces lo tenemos ahí en esos diferentes escenarios muy ricos y que no le sacamos provecho. Ok, digamos entonces, ¿cómo podría yo interpretar el escenario educativo en el cual yo me desenvuelvo? Porque es una comunidad complicada, la mayoría de los estudiantes pertenecen a la zona de la Carpio, donde son niños con muchos problemas de aprendizaje porque no tienen apoyo de sus familias, están muy rezagados, hay chicos inclusive en 4º y 5º año que todavía no saben leer bien y no saben escribir. No sé, es como problemático el medio en el que uno se desenvuelve, porque así es la realidad de la mayoría de los estudiantes de ahí, ¿verdad? Ajá, con alta vulnerabilidad, pero supongo que ahí hay comités deportivos, que hay Boy Scout, que hay debe estar Elina trabajando también por ahí, porque es un contexto con alta vulnerabilidad. Está, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Instituciones como el parque de diversiones, no lo tiene cerca. Son escenarios educativos que hay que aprovechar, que hay que ver para ver cómo le saco el mejor provecho y lo incorporo desde la mediación pedagógica al aula. ¿Ok? A través de giras, entonces es un escenario complejo y adverso, pero tienen que haber potencialidades, por ejemplo, y si no estoy pensando en eso, pienso en la señora que tiene habilidades de hacer pupusas.
Entonces le pregunto si puede venir un día a mi salón de clases para que nos haga, ¿verdad? Para que nos diga cómo ese emprendimiento, cómo hace, cuáles son los ingredientes que lleva. Y ahí podemos sacarle provecho pedagógico. Desde los ingredientes hasta sumas, restas, multiplicaciones, como por ejemplo lo que yo hice con la mamá que estaba embarazada. Eso es integrar nuestro escenario, lo que tenemos, a los programas de estudio que tenemos que desarrollar. Ah, ok, está bien, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Carolina, con todo gusto. Erika. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches. Profe, primero que todo me gustaría saber qué tipo de APA se utiliza porque he leído y no sé cuál es, si es el 6 o el 7. Creo que es el 6, ahí está, en el aula virtual está la versión que ustedes tienen que utilizar. Si no me equivoco, es el 6. Ok, segundo es sobre las citas, porque en el punto 14 y en el 15 dice que las respuestas principales utilizan al menos 3 citas bibliográficas. Esas 3 citas es cada vez que yo respondo las dos preguntas primeras y después las otras 2 preguntas que hay que hacerlo en la otra semana que sigue. A esta semana hay que contestar con 3 citas. Entonces, sí, si le están diciendo vamos a ver, si le están diciendo que se les va a evaluar, por ejemplo, que tengan citas bibliográficas, comenten, redacten formulada, utiliza citas bibliográficas para fundamentar sus aportes, utiliza 3 citas de acuerdo con lo solicitado, ok, utiliza, sí, mínimo son 3 citas para las 4 respuestas que usted va a dar. Mínimo. Ok, en el punto. Pero perfectamente puede ser una cita por respuesta, perfectamente. Okay. Y digamos, eso solamente se hace con los documentos que ustedes pusieron en el entorno, porque ahí también lo menciona que solo podemos utilizar eso. Sí, es ideal, por ejemplo, que usted los utilice, pero si usted quiere reforzar y poner una segunda cita en la misma, lo puede hacer. No hay ningún problema. Digamos, es que yo en las 2 primeras preguntas puse 3 citas. Digamos, en un argumento puse una cita y después en la misma pregunta, en el tercero puse. De igual manera pienso hacerlo en la segunda pregunta, entonces me van a salir como 4 citas. Eso no tiene nada que ver. No hay problema, Erika, siempre y cuando usted también deje que las personas conozcan su criterio, no solamente lo de los autores, ¿verdad? Porque a veces ponemos sí, en esa respuesta fulanito dice tal cosa y uno dice, ¿y qué piensa usted? ¿Y cómo lo interpreta usted? Lo tengo muy claro. Otra duda que tengo, cuando usted ahorita mencionó, cuando hay que contestarle a un compañero, me parece que usted dijo que había que ponerle 3 argumentos también a cada respuesta. No, sino que argumentos fundamentados, no solamente me parece muy lindo, me parece muy tierno, no, sino que académicamente, ¿verdad? Un argumento, un criterio académico. Ah, ok, esos eran, profe. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, con todo gusto. ¿Qué más, compañeros, compañeras? ¿Estamos? ¿Todo el mundo deseoso ir a participar de ese foro? Está muy bonito el foro, está muy bonito, las preguntas se prestan para el diálogo. Recuerden, el objetivo de un foro es generar diálogo académico. Entonces, por favor, pues, intenten generar diálogo académico con sus compañeros y compañeras. Yanei. Profe, entonces es un aporte a un compañero. Es que en orientación viene tan enredado. Dice que en el primero es a sus compañeros y compañeras. Y después en el segundo dice a un compañero. Entonces, y no me queda claro. Ok, vámonos entonces. Cuando no les quede claro, ¿a dónde se tienen que ir? A la rúbrica. Ahí es donde les dicen que, entonces vamos a ver, justifica, acá argumenta, razona, comenta
comenta la intervención de las personas participantes, realiza todos los comentarios solicitados, ajá, argumenta, favorece el intercambio de acuerdos, ok, redacta en forma hilada, muy bien. Entonces aquí le están diciendo que le vamos a evaluar las intervenciones. Entonces acá dice, se invita a participar en el punto número 10 en 2 oportunidades durante cada semana de las indicadas en distintos días. No el día que usted subió, entonces, ay, sí, voy a hacer todo y ya no volví a ver el foro. ¿Ok? En la semana del 25 al 1, que es la que estamos, conteste 1 y 2. Luego genere un aporte académico a alguno de sus compañeros o compañeras. En la semana del 2 al 8, responda pregunta 3 y 4 y haga un aporte. ¿Qué significa eso? Que mínimo usted va a hacer 2 aportes. Uno en la primera semana de realimentación a algún compañero y otro en la segunda semana. Mínimo 2 aportes, pero perfectamente puede hacer más aportes, ¿ok? Pero mínimo tiene que comentarle a un compañero o compañera. Profe, permiso, no hay límite de palabras para hacer cada argumento. Pues no hay límite, pero recuerde que es importante la capacidad de síntesis, ¿verdad? Que si usted va a poner 3 páginas, a veces se vuelve, entonces es como, ¿qué me están preguntando aquí? Entonces, A, B, C, D, y entonces hago concreto en una media página, tendría más o menos la respuesta, ¿ok? Ok, no es necesario poner las preguntas mientras uno lo haga bien especificado. Yo prefiero que pongan las preguntas para mayor claridad a cuando sus compañeros le vayan a hacer la realimentación. Que no se vayan a confundir. Uy, pero ¿cuál era eso? La pregunta 1 y 2, pero me parece más bien que está contestando la 3 y la 4. Entonces, mejor poner pregunta 1, ta, y la respuesta. Ok, gracias. Con gusto. Jessica. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Ahora cuando estaba hablando la compañera de los aportes a los compañeros, y usted explica, no me queda claro algo. Con el primer foro, por decirlo así, porque se divide en 2 semanas, solamente hago un comentario, uno. Sí, señorita. La otra semana hago uno más para otro compañero. Sí, señorita. Yo había pensado que eran 2 comentarios esta y 2 la otra. No, es que ahí dice 2 comentarios, pero se los aclaran en el punto número 10 que en la primera semana tiene que subir la pregunta 1 y 2 y hacer un comentario. En la segunda semana, la 3 y la 4 y una realimentación a un compañero. Entonces serían 2 aportes de realimentación a compañeros. Sin embargo, si usted quiere hacerle otro aporte a otro compañero, no hay ningún problema. Listo. Bueno, muchachos y muchachas, dice Lisbeth, gracias, profe, me ha ayudado mucho esta tutoría porque no comprendía varios puntos. De eso se trata. De que ustedes puedan irse ahora y decir, ya entendí que era esto de la política educativa y curricular que me estaba costando tanto. Ya entendí que era mediación pedagógica, ya entendí que eran escenarios diversos. Porque de eso se trata, ¿verdad? Que en el colectivo nos empecemos a ayudar y lo que no entendió uno, lo entendió otro y vamos construyendo nuestro aprendizaje. Así es que, pues, muchísimas gracias. Que tengan una noche maravillosa de descanso y esta tutoría se sube acá. La subimos, una de las 2 tutorías que demos, ya sea la de Yorleni o la mía, la subimos en el foro de avisos, a ellos se la subo para que la tengan. Siempre van a tener el acceso a una de las tutorías, ¿ok? Y nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, creo que el 10 o el 11 de octubre, que es la otra tutoría. 11. El 11 de octubre, por ese mismo canal y a la misma hora, 5 de la tarde, segunda tutoría, si Dios lo permite. Con mucho gusto, Erika López, gracias, profe. Hay muchos términos nuevos, le agradezco, con todo gusto.
Pues entonces nos estamos viendo. Vamos a parar la grabación.